David Cohen había filmado 127 zonas de guerra en 3 continentes, pero nada lo preparó para el momento en que soldados israelíes lo confundirían con el enemigo. Encerrado en una instalación de detención de Gaza con las mismas personas que vino a documentar, este periodista judío descubriría que la historia más importante de su vida nunca llegaría a transmitirse. Algunas verdades son demasiado peligrosas para salir al aire. Las manos experimentadas de David Cohen ajustan el lente de la cámara, capturando las calles devastadas de la ciudad de Gaza con precisión practicada. Estas mismas manos han sostenido cámaras en Siria, Irak, Afganistán y una docena de otras zonas de conflicto durante su carrera de 20 años. A los 48 años, es uno de los corresponsales de guerra más respetados de la BBC, conocido por contar historias que otros no tocarán. Junto a él, su camarógrafo y mejor amigo Omar Hassan revisa el equipo. Omar es palestino-británico, de 35 años, criado en Londres pero nunca olvidando sus raíces. Han trabajado juntos durante 8 años, cubriendo conflictos donde el trasfondo judío de David y la herencia palestina de Omar crearon una perspectiva única que ninguno podría lograr solo. David, la luz es perfecta ahora. Deberíamos obtener las imágenes del campo de refugiados antes de que oscurezca, dice Omar, revisando su lista de tomas. David asiente, escaneando el área. Están en Gaza para documentar la vida civil durante el conflicto en curso, una historia aprobada por autoridades israelíes e internacionales. Sus credenciales de prensa son impecables, sus permisos verificados. Pero en zonas de guerra, el papeleo no significa nada cuando vuelan las balas. Llegaron hace 3 días, quedándose con parientes lejanos de Omar en un edificio de apartamentos parcialmente destruido. La familia, Abu Khalil, su esposa Fatima, sus 3 hijos y su madre anciana, los recibieron a pesar de tener apenas suficiente comida para ellos mismos. «Tu cámara puede mostrar al mundo lo que vivimos», le dijo Abu Khalil a David la primera noche. «Tal vez entonces entenderán que no somos terroristas, solo somos gente tratando de sobrevivir». David ha escuchado palabras similares en cada zona de conflicto. La esperanza desesperada de que si la gente solo viera la verdad, las cosas cambiarían. Dejó de creer eso hace años, pero sigue filmando, porque alguien tiene que ser testigo. Omar viene de una familia de periodistas. Su padre fue un fotógrafo que documentó la Segunda Intifada, asesinado por una bala perdida en 2000. Omar tenía solo 13 años, sosteniendo la cámara de su padre cuando sucedió. Se convirtió en camarógrafo para terminar el trabajo de su padre, mostrar el sufrimiento palestino a un mundo que a menudo miraba hacia otro lado. Mi padre solía decir, la cámara es más poderosa que el arma porque muestra lo que las armas destruyen, le dice Omar a David mientras caminan por calles llenas de escombros. David, judío y criado en Golders Green de Londres, llegó al periodismo por un camino diferente. Su abuelo sobrevivió a Auschwitz. Le enseñó que el silencio permite la atrocidad. Nunca te calles cuando presencies injusticia, decía su abuelo. Nunca. Esta asignación creó tensión en casa. Aaron, el hermano de David, un firme partidario de Israel, dejó de hablarle. «Estás filmando propaganda para terroristas», dijo Aaron durante su última conversación. «Estoy filmando seres humanos», respondió David. La asociación entre David y Omar funciona porque se desafían mutuamente. David cuestiona narrativas palestinas, Omar desafía perspectivas israelíes. Juntos intentan encontrar algo raro en el periodismo de conflicto, verdad matizada. Su cuarto día en Gaza filman en una escuela improvisada. Niños se sientan en muebles rotos, aprendiendo matemáticas de un maestro que no ha recibido pago en meses. David entrevista a una niña de 10 años llamada Leila. «¿Qué quieres ser cuando crezcas?», pregunta David en árabe. Es fluido en 6 idiomas. «Quiero estar viva», responde Leila simplemente. Omar baja su cámara, visiblemente conmovido. David escribe la cita en su cuaderno, sabiendo que nunca llegará a la edición final. Demasiado crudo, demasiado político, demasiado incómodo para espectadores cenando. Esa tarde, filmando una clínica médica, documentan a la Samira tratando pacientes con suministros tan limitados que reutiliza vendajes. Una joven madre trae a su bebé desnutrido, rogando por fórmula. «No nos queda ninguna», le dice la Samira, lágrimas corriendo. Lo siento tanto». David lo filma todo, su desapego profesional agrietándose. Esto es diferente de otras zonas de guerra. La escala del sufrimiento civil, la completa falta de rutas de escape, los niños con ojos ancianos. «Omar, ¿estás seguro de que quieres que este material salga al aire? Tu familia vive aquí. Exactamente por eso debe salir al aire. El mundo necesita ver». El día 6 trae desastre. Están filmando familias desplazadas refugiándose en una instalación de la ONU cuando estalla la lucha cercana. No los booms distantes a los que se han acostumbrado,
sino disparos cercanos, inmediatos. «Agáchense», grita Omar, derribando a David detrás de una barrera de concreto. Las fuerzas israelíes están conduciendo una redada, buscando militantes. En el caos, David y Omar intentan mostrar sus credenciales de prensa, gritando en inglés, «Prensa, prensa internacional, BBC». Pero en la confusión, los soldados ven las características palestinas de Omar, el equipo de cámara de David, su ubicación en un área hostil. En minutos están boca abajo en el suelo, manos atadas con bridas plásticas detrás de sus espaldas. «Somos periodistas británicos», grita David en hebreo, esperando que su fluidez pruebe su legitimidad. «Cállate». Un joven soldado, apenas de 20 años, presiona un rifle contra la cabeza de David. Son arrojados a un vehículo militar con 6 hombres palestinos también detenidos. Los palestinos miran a David con reconocimiento. Lo han visto filmando, saben que es prensa. Un hombre, de mediana edad con ojos amables, susurra en árabe, «Eres el periodista. ¿Por qué te arrestan?» «Error», responde David. «Nos liberarán cuando verifiquen las credenciales». Pero no está seguro. En la niebla de la guerra los errores pueden ser fatales. Son llevados a una instalación de detención, un almacén convertido en el lado israelí de la frontera. David y Omar son separados de los detenidos palestinos inicialmente, colocados en una celda pequeña. Esto es una locura. Omar camina frenéticamente. «Tenemos documentación. Pueden verificar nuestras credenciales en minutos». «En teoría», dice David sombríamente. Ha cubierto suficientes conflictos para saber que la burocracia y la guerra no se mezclan bien. Pasan horas, sin interrogatorio, sin llamadas telefónicas, sin explicación. A través de las paredes de concreto, escuchan llanto, gritos, oraciones en árabe. Finalmente, llega un oficial de inteligencia israelí, capitán Avi Goldstein, profesional, exhausto, escéptico. Afirman ser periodistas de la BBC. «No afirmamos, lo somos», responde David en hebreo. «Verifique con BBC Londres, verifique con su propia oficina de enlace de prensa. Tenemos permisos aprobados». Goldstein examina su equipo, documentos, tarjetas de prensa. David ve amanecer el reconocimiento. Estos son periodistas legítimos, pero la expresión de Goldstein no se suaviza. «Su material, necesitamos revisarlo. Así no funciona la libertad de prensa», protesta Omar. «Esto no es Londres. Filmaron en una zona de combate activa. El material podría contener información de inteligencia». No tienen opción. Goldstein y su equipo revisan cada segundo de sus grabaciones. Horas de material mostrando casas destruidas, niños heridos, familias desesperadas, hospitales abrumados. El rostro de Goldstein permanece impasible, pero David nota que sus manos se aprietan cuando se reproduce la entrevista de Leila. «Quiero estar viva. Este material», dice Goldstein finalmente, «es inflamatorio. Presenta una narrativa unilateral. Presenta lo que vimos», contraataca David. «La realidad no es unilateral. La realidad es que estamos luchando contra terroristas que se esconden entre civiles. Su material no muestra ese contexto. Filmamos lo que estaba frente a nosotros. Niños hambrientos, civiles heridos. Eso no es real». El debate continúa, profesional pero acalorado. Finalmente Goldstein toma una decisión que los sorprende. «Los libero, pero el material se queda. Seguridad nacional. Eso es censura», protesta Omar. «Eso es guerra. Agradezcan que están saliendo caminando». Pero no salen caminando. La maquinaria burocrática se mueve lentamente. El papeleo se pierde. Los cambios de turno traen nuevos guardias que no entienden la situación. Y repentinamente unas pocas horas se convierten en días. Peor aún, son trasladados a detención general, colocados con los prisioneros palestinos. La instalación está sobrepoblada, diseñada para 50 pero albergando 200. Hombres, algunos ancianos, algunos adolescentes, apiñados en celdas diseñadas para un cuarto de su número. David y Omar se encuentran en una sala de detención grande con otros 30 detenidos. Las condiciones los impactan. Comida mínima, agua restringida, sin atención médica para quienes la necesitan. Un anciano, tal vez de 70 años, se sienta en la esquina, claramente enfermo. Su nombre es Abu Ahmad, un maestro retirado de Rafah. «¿Por qué estás aquí?», pregunta David gentilmente en árabe. «Dicen que mi sobrino es Hamas. No lo he visto en 5 años, pero soy su tío, así que estoy aquí». Omar filma en secreto con una pequeña cámara que escondió en su ropa. Peligroso, potencialmente suicida, pero el instinto toma el control. Un adolescente, Mahmoud, de solo 16 años, les cuenta su historia. «Estaba consiguiendo agua para mi familia. Me detuvieron en un puesto de control. Encontraron el nombre de mi hermano en una lista. Ahora estoy aquí». «¿Cuánto tiempo?», pregunta David. 43 días. Sin cargos, sin juicio, sin abogado. Detención administrativa. La objetividad periodística de David lucha contra las enseñanzas de su abuelo.
Estos no son terroristas. Son civiles aterrorizados atrapados en una maquinaria que no distingue entre militante e inocente. Durante los siguientes días, David y Omar documentan todo mentalmente, sabiendo que la cámara oculta de Omar no durará mucho. Son testigos de una mujer anciana, Hassan, de 72 años, diabética a quien se le niega insulina. Se deteriora visiblemente rogando a los guardias por medicación. Un padre, Youssef, separado de su hijo discapacitado durante una redada, desesperado por cualquier información. Tiene 12 años, no puede hablar, necesita su medicina. Por favor, díganme dónde está. Guardias que van desde profesionales hasta crueles. Algunos traen agua extra en secreto, otros parecen disfrutar el poder que tienen. El olor se vuelve insoportable, demasiados cuerpos, saneamiento inadecuado, el calor del verano convirtiendo el almacén en un horno. Omar lucha más. Esta es su gente, sufriendo frente a él, y su cámara es inútil. Somos periodistas, documentamos, ese es nuestro propósito, y aquí estoy mirando, incapaz de mostrárselo a nadie. Somos testigos, le recuerda David. Eso todavía importa. ¿Importa? ¿Testigos de qué? ¿Quién nos creerá? ¿Crees que a Gran Bretaña le importará? ¿BBC transmitirá esto? Somos periodistas judíos y palestinos atrapados juntos. Es una metáfora demasiado perfecta. Pensarán que lo estamos inventando. David no tiene respuesta porque Omar tiene razón. Su propia historia es demasiado conveniente, demasiado simbólica. La verdad a menudo suena menos creíble que la ficción. Se convierten en mediadores informales en la instalación. El hebreo de David permite comunicación con los guardias. El árabe de Omar conecta con los detenidos. Negocian por necesidades básicas. Más agua, atención médica para los casos peores, información sobre miembros de familia. El capitán Goldstein visita ocasionalmente, siempre solo, siempre luciendo más cansado. ¿Por qué siguen aquí?, le pregunta a David en privado durante una visita. Dímelo tú, somos periodistas con credenciales verificadas. Es complicado, hay preguntas sobre su material, sus contactos. ¿Qué contactos? Filmamos civiles. Algunos de esos civiles tienen parientes en Hamas. Eso los hace potencialmente comprometidos. Eso hace que todos en Gaza estén potencialmente comprometidos con esa lógica. Goldstein no está en desacuerdo, pero no puede cambiarlo. Estoy tratando de acelerar su liberación. Pero toma tiempo. La gente está sufriendo aquí, Abby. Ese chico ha estado aquí 2 meses sin cargos. Eso está por encima de mi autoridad. Está tu conciencia por encima de tu autoridad. Goldstein se va sin responder. El avance viene de una fuente inesperada. Hassan. La mujer diabética colapsa. Su azúcar en sangre cae peligrosamente. David y Omar gritan pidiendo ayuda, golpeando puertas, creando suficiente ruido para que los guardias respondan. Necesita insulina, ahora o muere, grita David en hebreo. Un joven médico llega, evalúa su condición, ordena tratamiento inmediato. Hassan se estabiliza, pero apenas. Esa noche el médico, cabo Rachel Mizrahi, regresa con suministros médicos extra. Trata a varios detenidos en silencio, profesionalmente. Ustedes son los periodistas de la BBC, les dice a David y Omar. Sí. Mi primo trabaja en BBC Árabe. Mencionó sus nombres. Fueron reportados como desaparecidos. Surge esperanza. ¿Puedes ayudarnos a contactar a alguien? Rachel vacila. Podría perder mi posición. O peor. La gente necesita saber lo que está pasando aquí, ruega Omar. Rachel lucha visiblemente. Es una soldado, siguiendo órdenes, pero también claramente perturbada por lo que ve. Lo pensaré. 2 días después, Rachel contrabandea un teléfono. Una llamada, 5 minutos, gran riesgo. David llama a su editor en Londres. Mark, soy David Cohen. Escucha con cuidado. Tengo 5 minutos. Omar y yo hemos estado detenidos durante 9 días. Estamos en una instalación con 200 palestinos, mayormente civiles, retenidos sin cargos. Las condiciones son inhumanas. Esta es la historia. El teléfono se corta. Rachel entra en pánico. Lo recupera. Eso es todo lo que puedo hacer. Pero es suficiente. La BBC se moviliza. La embajada británica se involucra. La presión aumenta. 3 días después, David y Omar son liberados. Salen a la luz del sol, parpadeando desorientados. Su equipo y material están confiscados. Se les dice, están prohibidos de reingresar a Gaza. Cualquier declaración pública sobre su detención resultará en enjuiciamiento por violaciones de seguridad. Firman papeles que no leen, desesperados por irse. En la frontera antes de irse, Omar mira hacia atrás a la instalación. Nos vamos. Ellos no. Somos testigos ahora, dice David. Contamos su historia. ¿Cómo? No tenemos material. No podemos hablar legalmente sobre esto. Nos han silenciado perfectamente. De vuelta en Londres, enfrentan presión inmediata. Los abogados de BBC aconsejan silencio. Preocupaciones de seguridad.
Peligro legal, complicaciones políticas. Su editor, simpático pero pragmático, mata la historia. Les creo, pero no tenemos material, no hay corroboración, y riesgo legal masivo. No puedo transmitir acusaciones contra el ejército israelí basadas solo en su palabra. La familia de David se fractura más. Su hermano Aaron fueron detenidos porque rompieron las reglas. No son víctimas, son propagandistas. La comunidad palestina de Omar cuestiona por qué no ha hablado. Viste la verdad y estás en silencio. ¿Qué tipo de palestino eres? Atrapados entre amenazas legales y obligación moral, David y Omar toman una decisión. Escriben todo, relatos detallados, nombres que recuerdan, caras que no pueden olvidar. Lo envían a organizaciones de derechos humanos, cuerpos internacionales, periodistas independientes no limitados por departamentos legales corporativos. Lentamente, silenciosamente, su testimonio corrobora reportes más amplios de condiciones de detención. 6 meses después, algunos detenidos que conocieron son liberados. Mahmoud, el chico de 16 años, retenido por 8 meses en total, finalmente va a casa. Contacta a Omar a través de parientes. Gracias por ser testigo, por vernos como humanos. Hassan murió en detención, 3 semanas después de que David y Omar se fueron. Coma diabético, atención médica inadecuada. Youssef nunca encontró a su hijo, todavía buscando. Abu Ahmad, el maestro anciano, liberado después de 5 meses. Sin cargos, sin explicación, sin disculpa. 1 año después de su detención, David y Omar producen un documental independiente. Ningún transmisor importante lo transmitirá, pero en línea encuentra audiencia. A través del lente, historias desde adentro. Cuidadosamente evita detalles explícitos que podrían desencadenar enjuiciamiento, pero captura la esencia de lo que presenciaron. El documental entrevista a ex-detenidos, documenta patrones de detención administrativa y cuenta historias de familias separadas. David y Omar aparecen, profesionales, medidos, pero su trauma se muestra. Fuimos a Gaza como periodistas, confiados en nuestras credenciales de prensa y protecciones internacionales, narra David. Aprendimos que en conflicto moderno no hay neutrales, no hay observadores, no hay espacios seguros, solo hay poder, y aquellos sujetos a él. Omar añade: mi padre murió creyendo que la cámara podía cambiar el mundo. Aprendí que no puede, pero puede preservar memoria, y la memoria eventualmente se convierte en historia. Tal vez eso sea suficiente. El documental gana premios en festivales pequeños, recibe cobertura en medios alternativos, no cambia nada materialmente. La instalación de detención todavía opera. La detención administrativa continúa. El conflicto sigue adelante. Pero algo cambió en David y Omar. Continúan el periodismo, pero diferente. Menos fe en su propia objetividad, más conciencia de sus limitaciones, respeto más profundo por las historias que nunca contarán completamente. Hablan en universidades, entrenan periodistas más jóvenes, enfatizan complejidad ética sobre narrativas fáciles. No hay historias simples en zonas de conflicto, David dice a estudiantes. Cada narrativa excluye algo. Cada cuadro hace elecciones sobre qué es visible y qué no. Lo mejor que podemos hacer es ser honestos sobre eso. 2 años después, el capitán Avi Goldstein deja el militar. Nunca habla públicamente sobre lo que vio, pero silenciosamente se ofrece como voluntario con una organización israelí de derechos humanos documentando abusos de detención. Rachel Mizrahi, el médico que los ayudó, no enfrenta consecuencias por su contrabando de teléfono. Termina su servicio, se convierte en enfermera civil, trabaja con poblaciones refugiadas. La instalación donde David y Omar fueron retenidos eventualmente se cierra siguiendo presión internacional, reemplazada por una nueva con condiciones ligeramente mejores. Mismo propósito, edificio diferente. La familia de Hassan no recibe compensación, no reconocimiento, solo otra mujer anciana que murió durante una guerra. Mahmoud, ahora de 19 años, estudia periodismo, le envía correos electrónicos a Omar ocasionalmente. Quiero contar nuestras historias, como tú intentaste. David y Omar permanecen amigos, unidos por una experiencia que nadie más entiende completamente. Se reúnen mensualmente para café, a veces hablando sobre su detención, más a menudo sentándose en silencio cómodo. ¿Te arrepientes de haber ido?, pregunta Omar una tarde. David considera: lamento que nuestro material fuera confiscado, lamento que no pudiéramos hacer más, pero ir, no. Ser testigo importa, incluso cuando ser testigo no cambia nada inmediatamente. Mi padre estaría de acuerdo. Tu padre tenía razón. La cámara es más poderosa que el arma, no porque detenga el arma, sino porque la sobrevive. Mucho después de que las armas están silenciosas, las imágenes permanecen. Nunca regresan a Gaza, prohibidos, intimidados y honestamente traumatizados. Pero llevan Gaza con ellos,
En memorias de caras, voces, historias que persiguen su sueño. La entrada final de David en su diario, escrita 3 años después de la detención. He cubierto guerras durante 20 años. He visto atrocidades, documentado sufrimiento, entrevistado víctimas y perpetradores. Pero 9 días en esa instalación me enseñaron más que 2 décadas en el campo. Aprendí que ser testigo no se trata de cambiar el mundo inmediatamente. Se trata de negarse a dejar que la gente desaparezca sin rastro. Cada nombre que recuerdo, cada historia que preservo, cada detalle que documento, es un acto de desafío contra el borrado. Hassan murió, pero la recuerdo. Mahmoud fue detenido injustamente, pero su historia está registrada. Youssef todavía busca a su hijo, pero alguien conoce su dolor. Eso no es suficiente. Nunca es suficiente. Pero es lo que tenemos. Al final el periodismo no se trata de soluciones, se trata de memoria, y la memoria, por dolorosa que sea, es una forma de justicia. La única forma a veces disponible. Omar y David continúan su trabajo, llevando el peso de lo que presenciaron, el conocimiento de lo que no pudieron cambiar, y la pequeña esperanza de que en algún lugar, en algún momento, su testimonio pueda importar. Algunas verdades son demasiado peligrosas para transmitir, demasiado incómodas para salir al aire, demasiado complejas para fragmentos de sonido. Pero existen, y mientras alguien recuerde, sea testigo, se niegue a mirar hacia otro lado, esas verdades sobreviven. La cámara no salvó a Hassan. El material no liberó a Mahmoud más rápido. El documental no cambió política, pero 30 personas en una instalación de detención, invisibles para el mundo, fueron vistas, fueron documentadas, fueron recordadas. En guerras donde la deshumanización es un arma, ser visto como humano es en sí mismo un acto de resistencia. David Cohen y Omar Hassan aprendieron que ser testigo no se trata de gloria o impacto. Se trata de presentarse, documentar, recordar, incluso cuando nadie está mirando, incluso cuando nada cambia, incluso cuando el costo es alto. Porque alguien tiene que recordar, alguien tiene que ver, alguien tiene que negarse a olvidar. Eso es lo que hacen los periodistas. No héroes, no salvadores, solo testigos. Y a veces ese es el papel más importante de todos.